El Santo Evangelio lo encontramos en San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Gloria a ti, oh Dios, Señor. Y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió, y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico, y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de tu dedo de agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió tus males. Pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá hacia acá. Aquel respondió: Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió: pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó: no lo harán, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo: si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Amén. El Evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Podemos sentarnos. We can sit. I really appreciate this invitation. I apologize because I will preach in Spanish, but for the people who doesn't speak Spanish. But you have the translation there. You can follow me with the words in these papers. But you can understand in that way my words in Spanish. Queridas hermanos, hermanas, amigos y amigas, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno y cada una de ustedes. Amén. Todos somos necesitados y necesitadas. Es una frase de la teología de la vida que reformula la frase de la teología de la liberación que nos dice que hay una opción preferencial por los pobres. Es decir, que para la teología de la vida, la opción se transforma de pobreza a necesidad. Que la pobreza no es la opción preferencial por Dios, porque la opción preferencial por Dios somos todos y todas y todes los necesitados y necesitadas. La historia de Lázaro y el hombre
nos trae la reflexión de que Dios no idolatra la pobreza ni la riqueza. No es necesario ser pobre para tener preferencia de Dios. Dios no se mete en las condiciones de pobreza y de riquezas. Esos son asuntos de los hombres que hemos construido aquí. Dios, lo único que le importa es el bienestar del ser humano. Basta una vida digna con respeto, con derechos humanos, con lo básico para vivir: salud, vivienda, alimentación, trabajo, educación, agua, medio ambiente sano, seguridad social, gobiernos democráticos y condiciones de un sistema justo, los cuales son los necesarios por construir el reino de Dios, de todos, todas y todes aquí, los hijos, hijas, preferidos y preferidas de Dios. Dios tiene su amor especial por todos los necesitados y necesitadas, y en ese caso, ricos y pobres, en todos los casos, tenemos necesidad. Aunque podamos pensar, ¿qué necesidad va a tener el rico si tiene todo el dinero? Tiene poder, tiene condiciones, tiene posibilidades económicas. ¿Qué necesidad puede tener un rico? Pero bueno, así quisiera nuestro Padre, que todos, todas, todes, tuviéramos las buenas condiciones de vida, igualitos, porque por eso nos dio el paraíso y por eso nos dio la creación, porque para que lo cuidemos y lo administremos todos los seres humanos. Dios hizo a este mundo algo perfecto para nuestras condiciones, para las buenas condiciones de vida, y envió a su Hijo Jesús para que completemos como cristianos el objetivo de ser co-creadores para el desarrollo de la humanidad, para ser creativos, para ser innovadores, para poder defender y mejorar la vida desde el fundamento cristiano del Evangelio, que nos ofrece nuestros dones y talentos a las distintas disciplinas de la ciencia, arte y religión. Toda la creación es necesitada. Los encargados de cuidarla deben de velar por el mundo, con la capacidad de producir inspirados en la palabra y voluntad, con lo cual pueden hacer sistemas justos de respeto a los géneros humanos en un medio ambiente sano y sostenible, viviendo la realidad de aquel tiempo, cuando Jesús ilustró esta parábola de Lázaro y del hombre rico, fue para narrar la verdad de aquel tiempo. Pero si lo comparamos con este tiempo, si lo traemos a nuestro momento actual, podemos ver que vivimos exactamente lo mismo aún. Hay una diferencia abismal en términos económicos entre ricos y entre pobres, y una diferencia de ser acomodados y de no querer salir de una zona de confort y no reconocer ni hacer nada por la injusticia sistemática de la pobreza y la riqueza. Para darnos un parámetro contextual, traje unos números de un reportaje de la línea de RT Noticias, y dice que la revista Forbes presentó el 6 de abril del 2021 una lista de 2.700 personas multimillonarias del mundo. De ese mismo año hubo un cálculo de 22 millones de personas que se sumaron a la pobreza. Según los datos de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, en este ranking anual, una decena de latinoamericanos continuó incrementando en la riqueza,
mientras la desigualdad de la pobreza en la región crecieron abismalmente en el contexto de pandemia del coronavirus. En otras fuentes ilustradas en Google, la búsqueda ustedes pueden encontrar ahí, existen 756 personas multimillonarias de todo el mundo, de todo el continente americano, de las cuales, de esas 756, 614 pertenecen a este país de los Estados Unidos. Es un 90%. Y de esas mismas, 94 personas o familias multimillonarias son de 8 países de Hispanoamérica, es decir, México, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Perú y Uruguay. Y si siguiéramos buscando, nos vamos a dar cuenta cuánta es la cifra y las diferencias abismales, una extrema diferencia entre ricos y pobres. Tal vez las cifras que no estoy diciendo son las exactas actualmente, tal vez han cambiado para este año. Sin embargo, es sorprendente el aumento y es doloroso el aumento de la pobreza. Los multimillonarios son muchos, son miles los que han aumentado, pero los que han aumentado en pobreza son millones, de los cuales muchos de los latinos hispanos aquí presentes pertenecemos. No quise averiguar más sobre cifras, porque el poco conocerlas solamente reflejaron para mi vergüenza en la humanidad, ante los ojos de Dios. Qué vergüenza humana ante los ojos de Dios, para rendirle cuentas que como co-creadores hemos administrado sus bienes y su creación. Malos mayordomos de esa humanidad a la cual todos, todas y todes pertenecemos. Iluminadamente nuestro Señor Jesús en su parábola nos presenta esta dimensión de los dos extremos, el pobre y el rico. El pobre pordiosero, el indigente, el hombre que vive en la calle, sumido de enfermedades, rogando por ayuda. Y el rico, el egoísta, el insensible, el cómodo, el glotón. Su propósito es la ilustración de la parábola, no es hablarnos del cielo y del infierno. El propósito de Jesús en esta parábola es enseñarnos la misericordia, el mal uso de las riquezas, el despilfarro, los lujos innecesarios, y que reflexionemos sobre cómo estamos enfrentando y despilfarrando los lujos innecesarios. Y reflexionemos sobre cómo estamos enfrentando y viviendo la pobreza y la riqueza entre nosotros. Asimismo, Él quiere enseñarnos sobre lo importante de co-crear alternativas que nos enriquezcan colectivamente, que salvaguarden la creación, nuestros recursos, que aprendamos sobre la solidaridad, el compartir, el dar amor, el aprender y el enseñar, el servir y el producir, porque es en vida, hermanos, que debemos actuar, no en la muerte. Ya nadie puede hacer nada en la muerte. Ningún muerto puede venir a comunicarnos nada, ni a advertirnos nada. Es ahora en vida que está el Evangelio de Jesucristo al que hay que seguir. No hay rico que no sea amado por Dios, ni tampoco hay pobre que no sea amado por Dios. Todos somos iguales para Él. Y todos necesitamos de Él. Los ricos, aunque no sufren económicamente, sufren los pecados de la ignorancia muchas veces. Sufren el odio, sufren el egoísmo, sufren la idolatría y mantienen una ceguera en el alma, terminando por hundirse en ese mundo de soledad y de dolor. Es por eso que los ricos también son necesitados y necesitadas. Necesitan aprender del dolor y de la esperanza.
Los ricos necesitan de Dios. Los ricos necesitan del Evangelio que les haga sentir la importancia de la vida misma, tocándoles el corazón, abriéndoles los ojos a la humanidad y haciéndoles sentir la carne del Evangelio de Cristo. Y los pobres, quienes por su propia realidad viven más el Evangelio, porque no hay dolor que no se cubra con la esperanza, y la esperanza es el motor de la fe. Por consiguiente, podemos recibir muchas lecciones sobre la fe desde el que más sufre, desde el más pequeño, desde el que ha sido más privado de bienes materiales. Es decir, podemos aprender mucho de la fe y del dolor y de la esperanza desde la realidad de nuestros hermanos hispanos. Por ejemplo, los migrantes. Por ejemplo, los indocumentados. Desde la vida de aquellos y aquellas quienes sufren violencia sistemática, racial y étnica. Es dolorosa nuestra realidad y por causa del dolor, dice también la teología de la vida, donde hay más dolor, hay más esperanza. Y si todos vivimos la esperanza de tener el reino de Dios en la tierra, es porque hemos vivido y hemos sufrido también. Estamos experimentando o simplemente hemos sido empáticos con el dolor de nuestros hermanos, hermanas y hermanes, cumpliendo así el llamado de Jesús en la parábola de Lázaro, el hombre y del hombre rico, uniendo vidas como co-creadores, haciendo la palabra y la carne y aprendiendo a desarrollar el proyecto de misión en un buen vivir entre todas, todos y todes. Les invito a ponerse de pie, por favor. Can you please stand up? Y digamos estas palabras, como podamos, repitámoslas. La última parte del sermón. Que el Señor Jesucristo nos ilumine para aprender a partir de nuestras necesidades, realidades, países, verdades y contextos y sistemas sociopolíticos sobre el dolor, la esperanza de un pueblo sufrido y amado, para ser partícipes con nuestras capacidades de evangelizar en la reducción de la brecha entre pobres y ricos. Amén.